Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, de este 25 de junio del 2025. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos estrenando Feminismos en Corto sin tanto rollo y estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la televisión, la señal de CIPSE TVCUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Un saludo también afectuoso a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten Feminismos en Corto sin tanto rollo de Click Noticias, Verdades Quintana Roo, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Muchas gracias por estar aquí y como sabes, si quieres ver alguno de los programas anteriores, la semana pasada conversé con la secretaria de las Mujeres de Quintana Roo, algún tema que se te haya pasado, ahí están todos los programas anteriores en mi canal de YouTube, así me encuentras como Aide Serrano y también en mis redes sociales donde comparto también mi columna que es una reflexión sobre los temas de actualidad. La semana pasada sobre el Día del Padre, ese fue el tema. Por supuesto, todos estas coyunturas, estas críticas están escritas y pensadas para ti en corto y sin tanto rollo. Saludo también a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1 y sábados a las 10 de la mañana en Cancún, en Caribe FM en el 101.9 y a las 10 de la mañana igualmente sábados por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos a las 11 de la mañana en dos estaciones en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, en el 860 de AM y en el FM en el 100.9. Como sabes, aquí hablamos de feminismo, de machismo, de perspectiva de género, de los roles, los estereotipos, todo esto pues para contribuir a una sociedad más pacífica, más igualitaria. Por eso, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Pero antes de pasar a eso, te comparto que la entrevista estrella de este programa hoy fue una conversación con la titular del Instituto Electoral de Quintana Roo, la maestra Rubí Pacheco Pérez. Esa es la entrevista estelar y platicamos acerca del pasado comicio electoral donde se eligieron a juezas, jueces, magistrados, este proceso electoral único, porque se realizó por primera vez, fue histórico. ¿Y cuáles fueron los retos, los aprendizajes a los que se enfrentó el Instituto Electoral de Quintana Roo? ¿Cuál es esta perspectiva? Ya pasaron algunas semanas. Bueno, de esto conversé con la maestra Rubí Pacheco Pérez. Muy interesante plática. Y bueno, como te decían las efemérides feministas, bueno, vamos a revisar el Día Mundial de la Diversidad Sexual, que inspirado en las movilizaciones por los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales e identidades de género realizadas en Stonewall, en Estados Unidos, en el año 1969, pues se conmemora cada 28 de junio. Y bueno, este día nació como una expresión de apropiación del espacio público para reivindicar los derechos humanos y las libertades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e intersexuales. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano. Comenzamos. 25 de junio, Día Mundial de la Diversidad Sexual. Es una fecha para reflexionar y visibilizar la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, respetando el pleno derecho que tienen todas las personas para ejercer su autonomía y desarrollar su personalidad, bajo un trato digno, igualitario, libre de cualquier forma de violencia y discriminación. Podemos encontrar que, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, resolvió eliminar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la sexualidad humana. Esta conmemoración reivindica los derechos humanos de las personas gays, bisexuales, pansexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales, lo que ha permitido avanzar en el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual.
En México, la población LGBTI+, lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, intersexual, pansexual, asexual, demisexual entre otras, asciende a 5 millones de personas. 5.1% de la población de 15 años y más, lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como parte de ella. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDISEG, 2021 indagó sobre la autoidentificación de las personas de acuerdo con su orientación sexual. El 95.2% de la población de 15 años y más, 92.6 millones de personas, se identificó como heterosexual y 4.8%, 4.6 millones, como el LGBTI+. De acuerdo con la ENDISEG 2021, Quintana Roo es uno de los estados con mayor diversidad sexual en México, ya que el 6.7% de su población mayor de 15 años se identifica como parte de la comunidad LGBTI+. Esto equivale a aproximadamente 96.634 personas. En el ámbito peninsular, Quintana Roo ocupa el segundo lugar en población LGBTI+, con 96.634, solo detrás de Yucatán, que cuenta con 151.552 personas. En tercer lugar, se encuentra Campeche, con 51.603 personas. Bueno, inspirado en las movilizaciones por los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales e identidades de género realizadas en Stonewall, en Estados Unidos en 1969, cada 28 de junio se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual como una expresión de apropiación del espacio público para reivindicar los derechos humanos y las libertades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e intersexuales. Especial relevancia adquiere esta conmemoración como un símbolo de la lucha también por el espacio, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la prevención y erradicación de la violencia contra las personas por motivos de discriminación por su preferencia o género. Vamos a ver más información a continuación. Hoy es importante exigir que las autoridades, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto se sumen al respeto por las diversidades con las que convivimos todos los días, en todos lados. Debemos erradicar toda forma de discriminación y violencia que afectan a las personas LGBT+, manifestadas de distintas formas como la exclusión social, la violencia física, sexual, psicológica, la discriminación laboral y educativa. A pesar de los avances logrados en esta materia, todavía queda mucho por hacer para lograr la garantía e igualdad real de todas las personas, considerando las características específicas que atraviesan a todas y todos ellos. A través de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, hemos peleado por un Estado que respete los derechos de todas y todos, enfatizando a este grupo históricamente vulnerado por quienes ejercen el poder político y económico. La defensa de la diversidad sexual no debe restringirse a un solo mes. En la CNDH es parte de nuestro trabajo diario. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no está sola, que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Hablando
de sexualidad, aparentemente antes las cosas eran muy sencillas. Según eso, los hombres debían ser masculinos, hacer solo cosas de hombres, las mujeres femeninas y hacer solo cosas de mujeres. Quienes no encajaban eran objeto de burla y hasta de exclusión y violencia. Asunto arreglado, o eso se creía. Ahora va cambiando cómo se ve la situación y hay personas a las que la diversidad todavía les parece confusa, sobre todo para explicársela a los niños y niñas. Si eres menor de edad, te invitamos a ver este video en compañía de tus papás, por si tienes alguna duda. Y si eres adulto, puedes pedirle a un niño que te explique lo que no entiendas. ¿Qué es la diversidad sexual? Es importante distinguir sexo de sexualidad. El sexo tiene que ver con el cuerpo, las características físicas y genéticas que relacionamos con lo femenino y lo masculino. La sexualidad son las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción y con el sexo. Convencionalmente decimos que hay dos sexos, masculino y femenino, pero desde ahí ya hay un error. Hay personas cuyo sexo no se puede clasificar tan fácilmente. Una persona así se denomina intersexual. Personas con 2 cromosomas XX femeninos y con útero, pero también con pene y testículos. O con cromosomas XY masculinos, pero con vulva. O quienes tienen 3 cromosomas X o son XXY. Personas que nacen con características masculinas, pero al crecer desarrollan caderas y pechos femeninos. Hay 50 posibles variantes y según la OMS, el 1% de la población mundial tiene algún tipo de intersexualidad. Unos 70 millones de personas. Significa que en una fiesta donde haya 100 personas, es muy probable que una sea intersexual. Eso solo hablando del sexo, del cuerpo, porque ya hablando de sexualidad, otra cosa es la identidad de género. A partir de los 3 años de edad, desarrollamos esta identidad, basándonos en lo que culturalmente se asocia con lo femenino o lo masculino, la longitud del pelo, el modo de vestir, las actividades asociadas a cada género y el idioma. ¿Nos sentimos identificados como un él o como una ella? La mayor parte de quienes nacen con un cuerpo femenino se identifican como mujeres y la mayor parte de quienes tienen un cuerpo masculino se identifican como hombres. A ellas y ellos se les denomina cisgénero, pero no en todas las personas corresponde su sexo con su identidad. A estas personas que nacen con características masculinas, pero se identifican como mujeres, o con características femeninas, pero se identifican como hombres, las conocemos como transgénero. Puede deberse a factores genéticos, hormonales o psicológicos, no se sabe. Lo cierto es que casi siempre se manifiesta desde la infancia y que si se reprime su expresión causa graves conflictos psicológicos que pueden llevar a la depresión o el suicidio. El riesgo de intento de suicidio entre personas trans es de 43%, a diferencia del 5% que hay en la población en general. Por cierto, en varias culturas existe el concepto de tercer género, donde caben quienes no se identifican con los otros 2 géneros. Cuando una persona transgénero decide modificar sus órganos genitales y tomar tratamiento hormonal para que su cuerpo corresponda con su identidad, se trata de una persona transexual. Por último, existe la orientación sexual, que es la atracción que se siente por otras personas. Si a alguien le gustan las personas de un género diferente al suyo, es heterosexual. Si le gustan las personas de su mismo género, es homosexual. A los hombres homosexuales se les llama gay y a las mujeres homosexuales, lesbianas. A las personas que les atraen ambos géneros se les llama bisexuales y si no les atrae ninguno, asexuales. Una variante son las personas demisexuales, que solo sienten atracción hacia personas con quien han construido un fuerte vínculo afectivo. Así, de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero solo hasta recientemente se le ha empezado a reconocer y aceptar.
y eso causa incomodidad entre ciertos grupos sociales. La escritora Tessie Solinís, autora de libros sobre el respeto a la diferencia, nos puede hablar un poco de eso. Aunque nuestro sexo, género y preferencias sexuales no definen nuestra persona por completo, forman parte de nuestra identidad. Juana de Arco vestía ropas masculinas, lo que le permitió afrontar su misión más importante como líder en la defensa de Francia. Oscar Wilde será recordado por su tierno cuento El Príncipe Feliz, o la divertida El Fantasma de Canterville. Y el ser homosexual seguro influyó en su obra, pero no tanto como influyó en su vida. Fue encarcelado por ese supuesto crimen y al salir murió triste y difamado. Y esto es lo grave, que haya quien tome la identidad o preferencia sexual de alguien como base para la violencia. En América Latina, por ejemplo, las personas transexuales son tan agredidas que su esperanza de vida es de solo 35 años. Mientras todo lo que hagas sea consensuado y respetes a los demás, nadie tiene derecho a molestar a nadie por sus gustos, sus prácticas o su identidad. Todos somos distintos y todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Nadie tiene por qué burlarse, excluir o agredir a nadie por ser quien es. Ya seas heterosexual, homosexual, transgénero o cisgénero, está bien ser quien eres. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3. Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú, ejerces violencia económica o eres víctima de ella? Ya estamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar de hoy, y le doy la bienvenida a la maestra Rubí Pacheco Pérez, quien es la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. ¿Cómo estás, maestra? Pues muy contenta de estar aquí en tu espacio, Jaire, de que podamos platicar un ratito acerca de todos los trabajos que hicimos durante el proceso electoral y pues bueno, a la orden. Vaya que sí, muchas gracias por este tiempo que nos das aquí a Feminismos en corto, sin tanto rollo, para poder hacer una especie pues de balance, conocer tu opinión sobre este proceso electoral histórico en nuestro país. Es la primera vez que hay votaciones para elegir al Poder Judicial. Y eso pues es digno de reflexión, de conversación, y qué mejor que con la titular del Instituto Electoral de Quintana Roo, este organismo que se dedicó precisamente a llevar a cabo estas elecciones. Primero me gustaría preguntarte de los retos. ¿Cuáles consideras que fueron los primeros retos que enfrentó el Instituto Electoral de Quintana Roo en este proceso, pues, para renovar el Poder Judicial? Pues mira, hay cuestiones bastante interesantes que yo creo que van a ser motivo de análisis y probablemente sí de planteamientos en un futuro proceso electoral. Y el primer reto yo diría que tiene que ver con la temporalidad. Normalmente los institutos electorales planeamos con mucha anticipación un proceso electoral incluso desde un año anterior, ¿no? No obstante, la ley en Quintana Roo dice que el proceso electoral inicia en la primera semana del mes de enero del año de la elección. Lo cierto es que los trabajos se vienen realizando desde meses del año anterior, ¿no? Por ahí de agosto del año anterior empezamos a hablar de la logística y los primeros preparativos del PREP. Empezamos inclusive proyectando recursos económicos desde el año anterior para ir buscando inmuebles para los consejos distritales o municipales, según sea el caso.
Vamos también elaborando convocatorias, campañas de difusión para contratación de personal. En el proceso 2024 tuvimos más de 1,000 personas que se incorporaron a colaborar en el IECRO. Este año tuvimos la mitad aproximadamente, unas 500, 600 personas que se incorporaron. Pero bueno, a lo que voy con el tiempo es que en este año, al aprobarse la reforma constitucional en el mes de enero, el 13 de enero se publicó, nosotros ya el 15 de enero nos estábamos instalando para el inicio de este proceso, y pues sin reforma a la ley electoral local, ¿no? Entonces sí nos instalamos, empezamos a avanzar con todos los preparativos que la experiencia nos indicaba que debíamos de tener preparados, pero había cuestiones sustanciales sobre las cuales no podíamos pronunciarnos al no haber emitido el Congreso en su momento la ley electoral local reformada, y esto ocurrió en el mes de febrero, ¿no? Si tienes en cuenta que la jornada electoral es el 1 de junio, pues la verdad es que el tiempo, los meses, se nos hicieron muy pocos y muy cortos para ir cumpliendo en tiempo y forma las propias actividades del calendario, ¿no? Inclusive el calendario fue algo que nos era imposible definir hasta que no supiéramos algunos plazos que debían quedar firmes desde la ley. Y si bien el IECRO podría inclusive materializar algún acto legislativo ante una falta en el Congreso, la verdad es que en una situación de esta naturaleza, pues sí teníamos que esperar a que la ley se publicara. Y pues bueno, eso solo por hablar de uno de los retos importantes. El otro reto yo creo que vale la pena mencionarlo, y es el tema financiero, ¿no? Evidentemente no había muchas especulaciones sobre cuánto podía costar este proceso electoral. Nosotros sí teníamos claro que hay algunas cosas que no se iban a presupuestar. Por ejemplo, no hubo PREP en este proceso, en este año. El PREP del IECRO es uno de los más económicos del país porque se desarrolla aquí en el instituto. Pues ya tienes en cuenta que van a ser unos cuantos millones menos, ¿no? Tampoco iba a haber financiamiento público para las candidaturas, y pues es un tema también que deja de presupuestarse. Pero no sabíamos en tema de logística qué más iba a incluir la ley, como para nosotros tener un presupuesto cierto desde un año previo, ¿no? Entonces el presupuesto, ni bien salió la ley electoral local en febrero, pues inmediatamente nosotros dijimos, ya por fin tenemos algunas definiciones y vamos a ponerle números a esas definiciones, ¿no? Se sabe que hubo un recorte presupuestal importante, y a final de cuentas, pues si bien todas las actividades se cumplieron, si bien los recursos nos han rendido para todo, lo cierto es que esto le pone una presión y le pone, vamos, ahí una cuestión de crisis a todas y cada una de las decisiones que nosotras estamos tomando. Yo creo que son dos situaciones que deben de tenerse en cuenta, y pues también que el diseño de un proceso electoral de esta naturaleza pues no lo volveremos a ver sino hasta el 2033, cuando se empiecen a cumplir las primeras temporalidades de asignación de cargos, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje ha sido muy cerrada, pero el tiempo para recomponer pues también va a ser extenso. Sí, es importante señalar estas dificultades a las que se enfrentaron, como bien dices, para que se tomen en cuenta para el siguiente proceso que se seguirá repitiendo en tanto no cambien las leyes. Es correcto. Puede ser que más adelante haya otras disposiciones, no lo sabemos. Aún faltan varios años para que, como bien dices, se cumpla una nueva temporalidad para poder tener otro proceso así. Ahora también la dificultad de tantos y tantas candidatas, ¿no? Y todas estas boletas. Entiendo que este proceso de socializarlo en los institutos electorales hay un componente muy importante de difusión hacia la sociedad, ¿verdad? Para que vaya a participar, pero de que también sepa cómo votar. ¿Cómo fue este proceso de comunicar de todas las boletas, todas las variables que había para poder votar? Pues nosotros tuvimos aquí en el IECRO un reto doble, porque habíamos iniciado una campaña de difusión para poder enseñarle a la gente cuál es la nueva forma de votación, la cual en un inicio era en concordancia con lo que tenía aprobado el Instituto Nacional Electoral, que era esta suerte de asignar un número a cada candidatura y que pues la gente pudiera asociar esa persona con el número y apuntar el número en la boleta.
pero digo, es un hecho público y notorio que ese diseño de la boleta fue impugnado y que a final de cuentas el diseño que prevaleció fue el de la votación por listado, ¿no? Entonces, nosotros ya traíamos trabajo hecho en universidades, ya traíamos trabajo hecho en varios espacios públicos, presentando ahí nuestra boleta gigante y más o menos diciéndole a la ciudadanía cómo tenía que hacerlo. Teníamos incluso material audiovisual preparado para la difusión en su momento cuando iniciase la campaña acerca de cómo ejercer el derecho al voto. Pero al revocarse todo esto, esto implicó que nosotros tuviéramos que reevaluar la estrategia. Y sí es verdad que el voto por listado, hablando logísticamente, resulta mucho más sencillo que el número y los cuadritos. Lo cierto, pues, es que había que informarle ahora a la ciudadanía que cuando llegara a la casilla iba a tener que votar de dos maneras diferentes, ¿no? Porque las boletas del YECRO cambiaron, pero las del INE no. Entonces, ahí la ciudadanía recibió 10 boletas, imagínate, esto es una cuestión inédita, que un ciudadano tenga la posibilidad de votar 10 veces en la misma elección y como bien dices, por un número inverosímil de candidaturas, ¿no? En este sentido, sí explicarles muy bien, a ver, INE te va a dar 6 boletas, yo te voy a dar 4, en las del INE vas a votar pues de cierta manera y en las mías el voto es diferente, ¿no? Entonces ya como que esta logística de capacitar, de difundir, e inclusive de explicarle a los medios de comunicación cómo tenía que ser esta dinámica, la verdad sí resultó ser bastante retadora y compleja. Y sobre todo, yo creo que aquí una cuestión que sí impacta en gran medida el desarrollo del proceso, pues que derivado del número de candidaturas, nosotros, si bien establecimos el sistema Conóceles, que es donde todas las candidaturas se registraron y pusieron su perfil académico y profesional, lo cierto es que para la ciudadanía, despertar el interés para que conocieran a todos y cada uno, pues bueno, fue una situación muy compleja, muy compleja. Se habla mucho de que cuando hay campañas electorales hay un gasto excesivo de recursos económicos y en esta ocasión que no lo hubo, pues habríamos de valorar si realmente esta es la salida o lo que estamos buscando en los procesos electorales venideros, ¿no? Ahora las campañas todas fueron por redes sociales, el hecho de que las personas conozcan a sus candidaturas, pues no depende solamente de la disposición de un sistema, de una plataforma, que en este caso la hubo, sino depende en primer término, pues de la voluntad que tenga cada ciudadano de informarse, ¿no? Y ahí hay una cuestión que pues no depende propiamente del YECRO, inclusive ni de la candidatura, ¿no? Depende de la decisión personalísima de cada ciudadano. Sí, bueno, no precisamente la sociedad mexicana se caracteriza por esta responsabilidad tanto de informarse, de conocerles, de conocer a las y los candidatos y les candidates, sino pues por el contrario, y se vio reflejado en las urnas. Hubo una bajísima participación, si lo comparamos con otros comicios, el porcentaje fue mucho menor. ¿Qué opinas de esta baja participación? ¿Cuáles fueron los principales factores de la poca participación que tú consideras? Bueno, creo que en primer término la polarización sobre la propia naturaleza de la reforma electoral por el cual se determina que el Poder Judicial también va a ser electo a través de las urnas, quizá pudo ser el principal factor para inhibir en cierta medida la decisión de cada ciudadano de votar o no. Porque sí, efectivamente, había mucha ciudadanía opinando sobre el asunto, pero no precisamente con la información correcta, ¿no? Sino bajo supuestos, y bueno, nosotros lo sabemos, en las redes sociales se manejan algunos supuestos sin que precisamente la fuente de la información esté verificada o que la ciudadanía se preocupe precisamente por corroborar que lo que le están diciendo pues tiene una fuente sostenible de información. Y la verdad es que las campañas en contra de esta reforma a la ley fueron severas, fueron duras y fueron sistemáticas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, si la reforma está bien o mal, si es pertinente o que elijamos a nuestros juzgadores de esa manera o no, la verdad es que solo el tiempo lo dirá. El hecho es que la ley pasó todas las barreras que tenía que pasar, se publicó, se adoptó en la mayoría de las entidades donde tenía que adoptarse
y tan es así que 19 entidades pues entraron a reformar sus leyes locales y precisamente a emitir la declaratoria del proceso electoral, ¿no? Digo, aquí en Quintana Roo, y hablando por el YECRO, yo digo que el tiempo fue corto, pero imagínate la participación ciudadana en Yucatán, que ellos fueron los últimos en entrar a este proceso electoral, ya con solo un par de meses para la organización del mismo, ¿no? Entonces creo que este tipo de circunstancias que quizá no generaron las mejores condiciones de tiempo para tener campañas más fortalecidas sobre el incentivar el voto, pues también son un factor. Pero yo creo que el principal de todos los que se pudieran poner sobre la mesa, pues es la apatía de la ciudadanía, ¿no? Siempre es una lucha constante por la participación en los procesos electorales, ¿no? Nosotros decimos de manera muy triunfante que en el proceso 2024 tuvimos 55% de participación ciudadana, ¿no? Si lo traduces en pesos, pues todavía te vas a dar cuenta que el voto sigue saliendo muy caro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no sale a votar. Inclusive hubo una campaña en esta ocasión que decía, bueno, si no vas a votar, pues estás cometiendo un delito, ¿no? Estás ahí en una falta. Y no, la verdad es que sigue siendo un derecho, se sigue privilegiando el derecho de la ciudadanía. Yo creo que eso no debe de perderse de vista, ¿no? Lo que opino sobre esta participación, bueno, es que toda la ciudadanía, de cierta manera, reflejó su opinión en esa jornada electoral, ¿no? Tanto los que acudieron a votar, que los que acudieron a participar, pues no precisamente todos lo hicieron asentando un voto válido, ¿no? Y los que no acudieron, pues bueno, yo creo que será razón de estudio cuáles fueron las causas principales por las que no acudieron, no se enteraron del proceso electoral, están en contra de la reforma al Poder Judicial, sencillamente no les interesa porque creen que esta reforma no les toca de ninguna manera, partiendo inclusive de que si tuvieron o no tiempo, o si trabajan o no trabajan, en fin, ¿no? Yo creo que todos los procesos electorales tienen esta batalla por la participación y este en especial por las condiciones en las que se dé. Sí, vaya que sí que es motivo de estudio esta falta de participación. Has mencionado factores muy importantes, tanto esta campaña en contra, cuando pues ya era una realidad, iba a suceder. También hubo esta otra campaña que yo identifiqué de pues no vayas a votar para que no valides este nuevo proceso, pero también esta reforma, etcétera. Bueno, ahí están los resultados. Yo creo que sí vale la pena indagar en todas estas razones y que se le pregunte a la ciudadanía, y yo creo que también habrá sociedad civil organizada que lo haga. Estoy conversando con la maestra Rubí Pacheco, quien es la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Regresamos después de esta pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. La presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, el IECRO, la maestra Rubí Pacheco, está aquí en el programa y estamos conversando post elecciones del Poder Judicial. Y bueno, el instituto también tiene este compromiso de ser transparente, imparcial y accesible a toda la ciudadanía. ¿Cómo lo garantizó en este proceso electoral? Pues fíjate que nos han hecho mucho esa pregunta porque genera curiosidad a la ciudadanía que en esta ocasión no haya habido partidos políticos sentados en la mesa del Consejo y pues evidentemente haciendo escrutinio de todas y cada una de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Así lo previó la ley. En esta ocasión no hubo partidos políticos, tan es así que tuvimos que rediseñar la estructura del Consejo General para poder sesionar válidamente sin la presencia de ellos. Pero eso no quiere decir que no hubiere actores relevantes que nos estuvieran vigilando, ¿no? En primer término, en este proceso electoral se inscribieron un número inusual de observadores electorales. Hubo alrededor de 2.500 observadores electorales con acreditación, ¿no? Y si bien todos los actos del IECRO son públicos y todas las decisiones que tomamos son impugnables, es decir, nada es definitivo, lo cierto es que la participación en la observación ciudadana pues siempre garantiza en gran medida que esta propia ciudadanía esté de cerca, en primera fila, siguiendo todas y cada una de las acciones que nosotros tenemos, pues para poder informarse
y poder hablar sobre ello, ¿no? Mucha gente cree que la tarea del observador electoral es irrelevante, la verdad es que no, muchos de ellos pertenecen precisamente a organizaciones de la sociedad civil que están haciendo estudios o que están documentando precisamente sobre lo que nosotros hacemos. Y yo creo que aquí lo más importante es mencionar o reafirmar lo que te decía. Todos nuestros actos son públicos, o sea, a todos se le puede dar seguimiento. Y lo segundo es que ningún acto es definitivo, ¿no? Si bien nosotros podemos emitir lineamientos, reglamentos, emitimos acuerdos, tomamos decisiones, pues con la misma que tomamos esas decisiones, la gente va y las impugna y el tribunal pues, será quien diga si lo hicimos bien o no. Y esto tiene en gran medida pues garantía para la ciudadanía que forma parte de este círculo jurisdiccional, ¿no? Nosotros solo lo hacemos de manera administrativa, pero hay otra instancia que nos está vigilando. Y pues en el manejo del ejercicio de recursos económicos, que también luego se convierte en un tema del cual hablar en estos procesos electorales, la verdad es que nosotros tenemos un esquema de control bastante férreo, ¿no? Desde el proceso electoral anterior tenemos política de cero manejo de flujos de efectivo, nosotros no manejamos dinero en efectivo, por lo tanto no puede haber ahí un tema de uso diferente, ¿no? Pero también todas nuestras transacciones y demás son avaladas por un comité de adquisiciones y efectivamente todas nuestras transacciones son rastreables porque son electrónicas, ¿no? Tenemos un esquema bastante eficiente en la administración para controlar este tipo de situaciones y eso lo que genera es una cierta confianza de que el dinero público que nos está dando la Secretaría de Finanzas y Planeación, pues evidentemente se está utilizando pues en el calendario de actividades que nosotros mismos establecimos. Entonces por ahí hay tanto en la parte electoral de la vigilancia que tiene la ciudadanía como nosotros, como en la parte financiera que nuestros propios órganos de revisión pues nos tienen ahí controlados, ¿no? La verdad es que no tiene, sí es muy relevante y requiere gran esfuerzo, pero poniéndolo en términos lisos y llanos no tiene tanta ciencia. La verdad es que los mecanismos aquí en el IECRO han ido fortaleciéndose. Y aparte que somos 7, bueno, ahora somos 6 consejerías solamente, empezamos siendo 7, actualmente solo somos 6 consejerías. Y cada consejería, pues, evidentemente tiene derecho a hacer revisión de todas y cada una de las acciones que implementamos, ¿no? Decía yo ayer justamente que dirigir este instituto pues no es trabajo de una sola persona, en ninguno de los sentidos, ni en el electoral, ni en el económico, en fin, sino que pues hay muchas manos, hay muchos ojos y por lo tanto pues eso genera que haya más transparencia en todo el ejercicio de nuestra función. Así es, hay mucha vigilancia, están siempre bajo el escrutinio. Y bueno, pues eso también da confianza, ¿no? Mientras haya más transparencia, pues se genera también este fenómeno de la confianza si hay observadores también, ¿no? Sobre todo si son ciudadanos. Estoy conversando con la maestra Rubí Pacheco Pérez, quien es la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, acerca del proceso electoral que vivimos hace unos días para elegir al Poder Judicial. Bueno, las mujeres en los procesos electorales son víctimas de numerosos actos de violencia, o sea, no es la excepción, lo sabemos, incluso se tuvo que tipificar como un delito la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, pues, porque de otra manera no se reconocía y esto pues también permitía que se repitiera. ¿Cómo fue en este caso, en este proceso electoral? ¿Hubo alguna situación, algún acto de violencia política de género en contra de alguna de las aspirantes que registraron? Pues fíjate que nos preocupaba mucho esa parte porque las contendientes en este proceso electoral pues evidentemente tienen un perfil profesional y no un perfil político. Entonces, quizá está mal que se diga de esta manera, pero mediáticamente los perfiles políticos son más tendientes a este intercambio de opiniones que a veces suele rayar entre lo apropiado y lo incorrecto, hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? O de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Entonces,
Nos preocupaba mucho cómo iba a ser el transitar, sobre todo en el periodo de campañas y los comentarios y los ataques y bueno, lo que se pudiera ir dando. Por lo tanto, establecimos nosotros, como en otros procesos, lo que es la red de mujeres candidatas, que a la postre se convierte en red de mujeres electas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan una red de apoyo. Pensarías que como son mujeres juzgadoras, como ellas son abogadas, muchas de ellas ejerciendo el cargo de jueces u otros cargos, pues pensarás que ellas tienen todas las herramientas para poder defenderse en esta circunstancia, pero lo cierto es que no. El tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema que todavía sigue siendo novedoso y que todavía tiene muchas aristas por cubrir, ¿no? Y el tema de la violencia digital en estas plataformas de redes sociales es algo que todavía pues tiene su grado de dificultad transitar. Por eso es importante que las personas con expertise en materia electoral y en estas temáticas construyéramos esta red de apoyo precisamente para recibirlas en caso de que se estuvieran presentando algunas cuestiones, ¿no? Y también para esclarecer si lo que les está pasando precisamente encuadra en este esquema de violencia política o tiene que ver con otros factores, ¿no? Por ejemplo, un factor que a lo mejor pudiera confundirse de manera primigenia, pues es el hostigamiento laboral, ¿no? Que por el hecho de ser candidatas, por el hecho de estar participando en este proceso electoral inédito, tuvieran alguna situación en sus centros de trabajo que, bueno, cuando uno está violentado, pues trata de encuadrar eso en todas las definiciones, pero lo cierto es que no todas tendrían que encuadrar precisamente en violencia política. Y esta orientación para saber hacia dónde tienen que dirigir precisamente la queja, hacia dónde tienen que dirigir la denuncia, qué factores les pueden servir para sustentar su caso en todo, sí. Es información que ellas no tienen de primera mano y que nosotros sí las podemos ayudar. Por fortuna, no se presentaron casos que alcanzáramos a encuadrar en este esquema de violencia política contra las mujeres. Sí atendimos a algunas personas interesadas para recibir la orientación y ya ahí durante ese primer contacto, que el primer contacto es importantísimo para hacer contención inclusive de carácter emocional, nosotros escucharlas, platicarles, asesorarles y decirles, bueno, si hay indicios, si hay rasgos y hay que hacer lo siguiente, ¿no? O sabes qué, esta es una cuestión diferente y bueno, la asesoría va en otro sentido. Entonces ninguno llegó a configurarse en un caso de violencia política, no llegamos a recibir ninguna denuncia y pues también esto es como insólito en un proceso electoral porque la verdad es que desde que las mujeres sabemos que tenemos herramientas para poder exigir, transitar en la vida política libres de violencia, pues las hemos estado utilizando, ¿eh? Y yo pensaría que necesitamos utilizarlas más, pero curiosamente en este proceso electoral pues no se presentó ese supuesto. Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que muchas campañas que se hicieron y que el único medio fue las redes sociales, pues fueron campañas más discretas, ¿no? Y también creo que la gente observa estos perfiles de manera diferente y no necesariamente como perfiles políticos. Y también había varias restricciones, ¿no? Para las campañas, es decir, no podían ser con tantos recursos, tan abiertas en comparación con por ejemplo, las elecciones del legislativo o del ejecutivo. Eso también. Claro. Al no haber financiamiento público, se restringió en gran medida los medios por los cuales se podían hacer campaña, de tal suerte que lo que te queda y lo que es gratuito, podría decirse, pues es el uso de tus propias redes sociales, que ojo, tampoco se podían potencializar a través del pago, ¿no? Y luego el tope de gastos de campaña que tenía que ser ejercido de tu propio bolsillo, pues fue súper bajo. Para aquí en Quintana Roo fue un solo tope para jueces y magistraturas y fue de 99,000 pesos, ¿no? Hacíamos nosotros un ejercicio, por ejemplo, bueno, pues si yo soy candidata en Chetumal, pero como es una elección a nivel estatal y todos van a poder votar por mí, pues a lo mejor tengo interés por ir a Cancún, ir a playa y que la gente me conozca, ¿no? Y hacíamos un ejercicio de cuántos viajes podías hacer con esos 99,000 pesos. La verdad es que son muy pocos y no podías recibir tampoco financiamiento privado de terceros, ¿no? Hay un esquema de fiscalización muy férreo implementado por el INE en esta circunstancia y pues te digo, normalmente se habla mucho, como dices, en una campaña de legislativo, en una campaña de presidencias municipales como la del año pasado, piensas en la cantidad de dinero que se debe de otorgar para este ejercicio,
y en el que se otorgó para el del Poder Judicial, y pues la verdad es que no es comparable. Y ahí habría que estudiar pues si realmente son efectivas campañas tan discretas y tan austeras como las que se implementaron para el Poder Judicial. Sí, que de todas maneras se las ingeniaron para saltarse esos controles, ¿no? Porque había, pues sí, videos, había estrategia detrás, había redacción de mensajes, de aparentes spots, bueno, todo a través de las redes sociales, pero sí hubo producción y hubo viajes también que tuvieron que pagar y encontraron la manera de saltarse los controles. Bueno, ya sabemos que eso también tiene algo que ver con el ser mexicano, ¿verdad? Y mexicanas. Pues estoy conversando con la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, la maestra Rubí Pacheco Pérez. Estamos llegando al final de esta conversación interesantísima acerca del proceso electoral que pasamos. Ella encabeza el instituto que se encarga de realizar estos procesos en nuestro estado, en Quintana Roo, y la verdad es que has echado mucha luz sobre todo lo que pasó, también tus opiniones, estas perspectivas. Yo tomaría con reservas esto de que no se configuraron delitos de violencia política en razón de género. Yo creo que también a lo mejor no se lograron configurar, pero esto del hostigamiento yo lo escuché en varias candidatas, hostigamiento dentro de su trabajo, ¿sabes qué? Pues no las dejaban ausentarse, tal vez salir temprano, dedicar un poco de tiempo a sus campañas, y que sí les daban tiempo, o sea, todas las facilidades a los hombres y a las mujeres no. Eso, ¿cómo lo compruebas, verdad? También está complicado, pero yo supe de varios casos que así es, y a la final, pues eso también impacta, ¿no? En este conocimiento, que fue también una parte de la campaña, de que conocieran quiénes eran las candidatas. Pues nos estamos acercando al final. No me quiero despedir sin antes preguntarte, maestra Rubí Pacheco, algún mensaje que tú les quisieras mandar a las niñas, a las jóvenes que deseen construir una carrera en la justicia, en la política. ¿Qué les dirías con toda tu experiencia y con este proceso electoral reciente? Pues fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, sabemos que a raíz de la última reforma en la materia, que fue por ahí de 2019, la paridad 50-50 quedó establecida a nivel constitucional, y esto creo que es algo que niñas, jóvenes, mujeres de todas las edades tienen que saber. Los niveles de gobierno ya se establecen y se configuran por una paridad donde al menos el 50% tenemos que ser mujeres, ¿no? Y teniendo el 50% como piso, no como techo. Entonces esto es muy importante porque entonces estamos ya a lo mejor inicialmente obligando a la clase política a que nos tuvieran en cuenta en cierta medida, ¿no? Y actualmente la configuración de estas candidaturas tenía que vigilarse también de manera paritaria, ¿no? Las mujeres que quieran seguir una vida política en cargos de elección popular, a las cuales también ya se suman los de juezas y jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros, ahora saben que cuando menos la mitad de estas cortes, de estos órganos colegiados, de estas judicaturas, tendrán que ser ocupados por mujeres, y hay un espacio reservado ahí para nosotras, tanto si quieres seguir como el camino de la política tradicional, como si quieres seguir el camino de esta nueva política hecha por profesionales del derecho, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante no bajarse de ese nivel. Todo menos ir para atrás, todo menos la regresión en los derechos que las mujeres hemos conseguido, hemos arrebatado, para que se reconozca nuestra posición en la sociedad, las aportaciones y las contribuciones que venimos haciendo. Y perdón que lo diga de esta manera, no ha sido concedido, y si hubiera sido concedido, yo creo que no lo hubiéramos aceptado. Nosotros llegamos y lo arrebatamos porque nos corresponde, porque tuvimos que estar ahí desde un principio. Y fueron espacios que nos habían sido negados históricamente, ¿no? Hay mucha filosofía sobre ese asunto, pero aquí lo importante, las niñas, las jóvenes, necesitan involucrarse, necesitan participar, toda la ciudadanía en general. Pero las mujeres creo que debemos de ser principales impulsoras porque somos las que educamos en casa, yo creo que si se hace un censo se encontrará que el mayor número de personal docente deben de ser mujeres. Bueno, me arriesgo a equivocarme, pero lo verificaremos.
y es necesario que nosotras transmitamos precisamente este empuje, este deseo de involucrarnos a todas las mujeres de las juventudes, de las infancias, inclusive nosotras las que somos funcionarias o como tú, Jaide, que estás en esta posición tan importante que es de comunicar a la ciudadanía. Y me parece que hay que agradecer ya los estudios sobre la participación ciudadana, seguramente se irán publicando y sabremos cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué rangos de edad. Pero podremos nosotros observar que al menos por los cargos a elegir, hoy por hoy en la medición de la paridad en lo general que hicimos en el IECRO, esta se cumplió satisfactoriamente. Hay más juezas que jueces, hay más magistradas que magistrados. Entonces, creo yo que mientras estos espacios sigan abiertos, debemos de luchar por conservarlos, ¿no? Y no dar ni un paso atrás en tema de paridad. Y si es necesario ir implementando nuevas medidas afirmativas para incluir a la sociedad que ha sido rezagada habitualmente, como son adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, pues tendremos que hacerlo en procesos electorales venideros, ¿no? Que esa fue una cuestión que igual y no nos dejó tan buen sabor de boca en este proceso, que no hubo medidas afirmativas, ¿no? Entendemos que es un primer ejercicio, esperamos que esto se fortalezca en el futuro. Qué bien que lo mencionas, faltaron. ¿Y qué medidas afirmativas crees que debieron haber existido, que están pendientes para los próximos? Me parece que todas las medidas afirmativas que hemos ido implementando en un proceso electoral tradicional hubieran sido pertinentes también en este proceso para la elección de personas juzgadoras, porque mira, un ejemplo básico, creo que la comunidad LGBTIQ+, es una comunidad que participa activamente y que aparte de todo, pues profesionales hacen litigio estratégico, vamos, están muy documentados en esta materia y aparte hay un buen de candidaturas que probablemente se encuentran justamente en el lobby de esta comunidad que probablemente hubieran deseado ser más visibilizadas, ¿no? Porque si esperamos que haya juzgadores que lo hagan con perspectiva de género, con esta percepción de género y considerar todos los factores que nosotras tenemos como mujeres, por supuesto también se puede esperar que haya juzgadores que tengan esta perspectiva de juzgar precisamente considerando las situaciones de desventaja que tienen las personas de la comunidad LGBTIQ+. Solo por mencionar una, porque por supuesto las personas con discapacidad son personas que también participan activamente y de hecho salvo algún tipo de discapacidad, por ejemplo, en el tema de discapacidades motrices, pues tú esperarías que son personas que por supuesto pueden tener la preparación y pueden tener la capacidad de desempeñar la función. Sí, cómo no, y también mencionaste adultos mayores y también agregaría yo a personas indígenas, porque también tener esta perspectiva, saber de su problemática y pues no es fácil que estas personas accedan precisamente a puestos de juzgadoras, ministras. Es muy complicado porque hay una desigualdad estructural que les complica aún más las cosas. Para empezar, el idioma, ¿no? Si solamente hablan su idioma, la maya en el caso de Quintana Roo, pero pues hay muchas otras lenguas que no están consideradas. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta conversación, maestra Rubí Pacheco, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente el agradecimiento a toda la ciudadanía y con independencia de la forma en la que hayan participado, algunos lo hicieron cumpliendo esta noble labor de ser funcionarios de mesa directiva de casilla, a ellos todo nuestro reconocimiento, porque pues es una labor súper intensa y que aparte es voluntaria, ¿no? Se trata de donar tu día de trabajo para que tus vecinos puedan ejercer su derecho al voto. También a la ciudadanía que participó en todas y cada una de nuestras convocatorias, que se unieron como capacitadores, como supervisores, como personal eventual del IECRO. Somos una gran fuente de empleo en un proceso electoral porque pues se necesitan muchas manos para diseñarlo adecuadamente. Y también a la ciudadanía que acudió a votar e inclusive a la que no acudió a votar, y esperaríamos que se informen, esperaríamos que den puntual seguimiento, porque pues no solo se trata de renunciar a tu derecho en un día tan relevante como es el día de la jornada, ¿no? Si razones hubieron subyacentes a esta determinación,
pues yo esperaría que hubiera un seguimiento muy adecuado al desempeño de la función de todas las personas que resultaron electas y pues bueno, documentar si realmente tuvieron elementos o no para esa decisión. Todo es participación de la ciudadanía en un proceso electoral, ya sea de una forma u otra. Por eso y más, la libertad de la que gozamos los ciudadanos mexicanos es algo que debemos de preservar con toda nuestra fuerza y pues por eso nuestro agradecimiento desde el Instituto Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias a ti, maestra Rubí Pacheco, y también me quedo con este mensaje que también nos transmitiste y compartiste de hay que seguir defendiendo los derechos que hemos arrebatado las mujeres, porque hay otras corrientes allí interesadas en que los perdamos. Entonces, esto hay que mantenerlo, hay que estar atentas, no hay que perderlo de vista, porque nos corresponden, son derechos que no habíamos tenido y que nos tocan. Pues muchísimas gracias, maestra Rubí Pacheco, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes agradecer a quienes lo hacen posible. Gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesdi Silva, directora de Click Noticias, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 personas, a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.